¿Qué tal? Buenos días, amigos de la Universidad Continental. Mi nombre es Estuardo Cortés, yo soy nutricionista del estado de San Marcos y bueno, primero quiero agradecer a la Junta Directiva por permitirme participar y colaborar con este CUMIS, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esta foto. Bueno, esta foto es mi foto de mi primer CUMIS. Sé que hay muchas personas que están viajando, están yendo a un CUMIS por primera vez y también el motivo, uno de los objetivos de esta presentación es también invitarles a que participen o que se animen y que sigan participando de los CUMIS justamente. ¿Ya? Bueno, pero antes de justamente ir más a fondo con el tema de los CUMIS, de las actividades, el tema, las actividades a realizarse, eh, siempre es bueno contextualizar, ¿no? Tenemos que, perdón, que hace algún tiempo se plantear algunos objetivos de desarrollo del milenio. Y después esos objetivos, bueno, que están basados también en muchos preceptos y buscan, y están muchos de estos relacionados con el tema de salud. Y también después se plantearon justamente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Que también tienen mucho que ver con salud, especialmente algunos, como por ejemplo el hambre cero, salud y bienestar, el tema el tema de agua limpia y saneamiento, ¿no? Tiene mucho que ver y en realidad los temas económicos como el fin de la pobreza, educación de calidad, de reducción de desigualdades, también están muy relacionados con el tema de salud y especialmente con el tema de nutrición, ¿ya? Para contextualizar, esta es una información de las metas que planteaba el ENDES, la proyección que planteaba el ENDES para la reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil, justamente en estos niños menores de 5 años. Se planteaba que justamente para el bicentenario tengamos indicadores muy parecidos a países en vías de desarrollo, ¿no? En vías de desarrollo, por ejemplo, en Alemania, en Finlandia, los indicadores de anemia están por debajo del 20%, aproximadamente en 14-12%, y eso es lo que se planteaba también. Sin embargo, según las últimas estadísticas, los últimos datos que hemos encontrado, lamentablemente no va a ser posible esto, no se va a poder cumplir estos objetivos o estas metas planteadas, ¿no? Justamente la tendencia de la prevalencia de la desnutrición crónica y también de la anemia sí se ha reducido, se ha visto una reducción desde hace ya más de 10 años, sin embargo, no como se desearía, ¿no? Y obviamente siempre en la zona rural se evidencia una mayor prevalencia de estas enfermedades debido a diversos factores, ¿ya? Eh, para contextualizar también, el Perú actualmente, bueno, según los datos del año 2016, el Perú tiene en en el Perú hay un 13.1% de prevalencia de nutrición crónica. ¿Ya? Hay departamentos que están por encima de este porcentaje, que son los que acarrean, y justamente el departamento de Junín tiene un 20.5% de prevalencia de nutrición crónica en estos niños menores de 5 años, ¿no? Y que supuestamente, bueno, se buscaba de que reducir de manera significativa y también de manera homogénea en cada departamento. Sin embargo, hay algunos departamentos que en vez de reducirse, había un incremento de la prevalencia tanto de nutrición crónica como de anemia, lo que dificulta también el cumplimiento de estos objetivos, ¿ya? Ahora, eh, la anemia, hablando de anemia, justamente la anemia tiene la prevalencia o la epidemiología de la anemia tiene un comportamiento que tiene que ver con la cronología o con el avance de la edad. Se sabe que justamente debido a diversos factores, como por ejemplo el inicio de la lactancia, alimentación complementaria, o por ejemplo, por ejemplo, el cambio de lo que es de la infancia a la niñez, se ve un incremento, ¿no? Y también se ve una reducción a partir de los 3 años, ¿ya? Eso debido también a lo que es patrones alimentarios y también condiciones fisiológicas del niño, ¿no? Como les mencionaba, antes de 6 meses, hasta los 6 meses el niño solamente consume lactancia materna, que la leche materna es una de las mejor fuentes de hierro para el niño, ¿no? Esta fuente de hierro, si bien es menor en comparación con otros alimentos, como por ejemplo la leche de vaca o de otros animales, sin embargo, este hierro es mucho más absorbible que las otras fuentes de hierro, ¿no?
Entonces, cuando inicia la alimentación complementaria, lo que va a pasar es que también parece que ese cambio va a influenciar también en la prevalencia o en la variación de la anemia en los niños, ¿no? Ahora, también, obviamente, la desnutrición y la anemia son problemas de salud pública, por lo que necesitan la atención del Estado. Esa es la evolución, igual que los demás cuadros de la anemia y de la anemia de niños de seis meses a 35 meses, o sea, ante los 3 años hasta el año 2016, ¿no? Como pueden ver, en el año 2014 se vio un incremento justamente de esta prevalencia en vez de haber una reducción. Y estos incrementos, esta falta de sostenibilidad, de reducción de la anemia se debe a que hay intervenciones inadecuadas o que no están siendo eficientes ni eficaces. Hay una baja adherencia muchas veces a la suplementación, hay una baja adherencia a las chispitas, o hay un desabastecimiento de justamente esa suplementación también por parte del Estado debido a una mala administración, lo que influencia y afecta a justamente o genera que no se pueda reducir adecuadamente según las proyecciones estas enfermedades, ¿no? Ahora, obviamente, la anemia es una enfermedad carencial, principalmente si hablando de anemia ferropénica, y justamente se va a ver influenciada por diversos factores socioeconómicos, ambientales, geográficos. Los chicos que ya han podido participar y asistir a un CUMI se han podido dar cuenta de que justamente entre más alejada la comunidad, entre menos comunicada esté esa comunidad, más prevalencia de anemia, desnutrición, de idas, de eras va a haber en esta comunidad, ¿no? Porque justamente el bajo nivel educativo, la pobreza y ciertas normas culturales de comportamiento debido a las creencias o debido también a diversos factores ocurridos, como por ejemplo, hace poco vamos a viajar a una zona que ha sido afectada por el terrorismo, también va a influenciar en estos factores, en estos resultados, en estos indicadores sobre anemia, ¿no? Justamente lo que va a ocurrir es que estas personas son más vulnerables a diversos factores, como por ejemplo lo que es el embarazo adolescente, a la alta paridad, ¿no? O un espacio intergenésico corto. Vamos a encontrar mujeres que tienen niños que tienen edades muy parecidas, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Porque justamente pues eso es lo que genera la falta de educación, la falta de la pobreza misma y algunas normas culturales. A veces en algunos lugares tienen la creencia de que entre más hijos, más bendecido se podría decir se encuentra esa familia, ¿no? Cuando en realidad eso es lo que hace es afectar justamente o vulnerar la sostenibilidad o la administración de alimentos, la provisión, el proveer, el que el padre y la madre puedan proveer adecuadamente de alimentos a los hijos, ¿no? Al haber esa carencia de accesibilidad de alimentos, tanto en calidad como en cantidad, también porque no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en una comunidad alejada, en donde no hay centros comerciales, muchas veces la tienda es una tienda pequeña, que no tiene muchos productos, y aparte de eso no hay los alimentos muchas veces del Estado, aunque actualmente el programa Jaliwarma hay una mayor accesibilidad a ciertos alimentos fortificados de manera gratuita. Y bueno, también obviamente la dificultad del acceso a los servicios de salud. En muchas comunidades tienen un centro de salud con profesionales, a veces con un médico, a veces con un enfermero, pero a veces solamente tienen un botiquín comunal y un agente de salud que obviamente no tiene los conocimientos como para hacer adecuadamente el monitoreo. Si bien las DIRESAs implementan los programas de visitas domiciliares con los profesionales de salud, muchas veces no solamente en vehículos, sino también en botes, en pequepeques, pero no es tan constante el monitoreo, ¿no? Y muchas veces se puede evidenciar eso en muchas comunidades, especialmente en las más alejadas. Y muchas veces estas comunidades, para acceder a estos también, el servicio de salud, tienen que viajar 2 horas, por 2 o 4 horas inclusive, ¿no? Y también el acceso a conocimientos de educación sobre la anemia, que es lo que mayor incidencia se da justamente en los CUMIS. Se busca lo que es mejorar los niveles de conocimiento sobre
la prevención y el tratamiento de la anemia, porque muchas veces las personas o las madres solamente les dicen que consume el suplemento, pero no saben por qué, no saben de qué forma se debe consumir mejor, no saben cuál es el trasfondo de este suplemento o cuál es el fin de que consuma este suplemento, ¿no? En algunas comunidades ya hay acceso a agua, quizás no potable, pero ya hay acceso a servicios o dispositivos sanitarios más desarrollados que las letrinas, que en cierta forma pueden contribuir, sin embargo, todavía es muy escaso, no es muy difundido a nivel de todas las comunidades, ¿ya? Y bueno, justamente eso es lo que va a generar es que no se consuma adecuadamente todos los micronutrientes ni los macronutrientes y se expongan mayormente a las enfermedades infecciosas, especialmente enfermedades diarreicas, parasitosis, que lo que van a generar es justamente una pérdida de estos eritrocitos, una baja producción y por ende una anemia en el niño, ¿no? Justamente con respecto al consumo de los alimentos o de fuentes de hierro, este es un estudio que se hizo en el CENAN en el año 2003, en el que justamente plantea este requerimiento. Si se dan cuenta, el requerimiento de los niños entre 1 año y los 3 años es más o menos 10 miligramos, pero el promedio, el consumo a nivel de todo el Perú se ve que está por debajo inclusive de los 8 miligramos. Y esa es una de las causas por la que la incidencia de anemia es tan alta, la prevalencia de anemia es tan alta. Porque el tema de suplementación solamente es más que nada un tema de tratamiento o puede ser hasta un tema profiláctico. Sin embargo, si la persona no consume o el niño no consume sus requerimientos de hierro, una vez acabada la suplementación, va a recaer en lo que es una anemia a futuro, ¿no? Que no es lo que se busca adecuadamente. Lo que se buscaría, ideal sería que este cuadro de salud o este cuadro en donde hay ausencia de anemia se mantenga durante todas las etapas de vida, porque cada etapa de vida afecta. Sin embargo, bueno, en la niñez y en la gestación es donde más afecta a nivel tanto a nivel de salud como también a nivel económico en la familia, ¿no? Entonces, algo que también es muy importante destacar es la proporción de lactancia materna exclusiva en estos niños, ¿no? ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque justamente en algunas comunidades se puede evidenciar, en las comunidades especialmente que vamos a visitar, como Mazamari, hay un consumo muy difundido de la yuca, que no está mal, pero lo que está mal es que hay niños que a partir de los 3, 4 meses de edad ya están consumiendo yuca, cuando se sabe que se debería consumir lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Y complementaria hasta por lo menos los 2 años, ¿no? Esta lactancia materna exclusiva va a garantizar, ¿no? En el niño que por lo menos no desarrolla anemia durante ese periodo, ¿no? En ese periodo. No, hay otros factores como también, por ejemplo, el enclampaje oportuno del cordón umbilical, el que no haya tenido bajo peso al nacer, el que la madre no haya tenido anemia durante el embarazo, pero este es uno de los factores muy importantes que también se debe hacer incidencia y también se hace incidencia justamente a nivel tanto a nivel de las sesiones educativas como también a nivel de la consultoría, ¿no? En caso de las madres con niños lactantes, ¿no? Y justamente este es un cuadro, ese es un gráfico, el gráfico en sí ha sido elaborado por la OMS, sin embargo tiene diferentes adaptaciones, diferentes dibujos o gráficos con el fin de hacerlo más didáctico, pero el mensaje es el mismo, ¿no? La pobreza lo que va a generar es que no se puede abastecer adecuadamente el niño, se puede alimentar adecuadamente el niño, que genera malnutrición. Esta malnutrición lo que genera es que es un incremento de incidencia de enfermedades. Y eso sumado al precario acceso a la salud, la dificultad para acceder a esta salud, estas enfermedades van a aumentar. Aparte de eso, si no hay una adecuada concientización, educación, el tema de planificación familiar, la gran cantidad de número de hijos va a incrementar esta pobreza y va a incrementar va a agravar esta situación. Y por ende también estos niños, si están malnutridos, si se enferman mucho, no van a poder tener acceso a estudios técnicos o superiores, ¿no? O de repente hay una escuelita en el colegio, de repente hay una escuelita en la comunidad, perdón, pero hay niños, vamos a ver niños de 18 años que todavía no acaban el colegio,
¿no? Por la repitencia. Lo que genera, obviamente, el niño no poder acabar, muchas veces los padres se rinden y dejan de mandar a los niños al colegio, y menos, y con menos ganas van a mandar a ese niño a estudiar a un instituto o una universidad, y por ende este niño va a encontrarse desempleado, se va a dedicar quizás a lo mismo los padres, la agricultura, la pesca, pero esto va a desencadenar que otra vez se genere lo que es la pobreza heredada, ¿no? De una generación que fue pobre, se hereda la pobreza por justamente estos factores, ¿no? Y justamente acá algo muy rescatable es justamente el trabajo multidisciplinario que se destaca. Si bien la anemia y la desnutrición tiene que ver mucho con la alimentación, pero si se dan cuenta tiene que ver también mucho con el tema de planificación familiar, porque de nada sirve que yo le dé una adecuada consejería a la madre si la madre tiene muchos niños con los que no puede cumplir estos patrones, estas recomendaciones, estos consejos sobre alimentación en los niños, ¿no? Y también, si bien la anemia también, y como les había mencionado en el cuadro anterior, la anemia también tiene que estar relacionada con muchos cuadros de parasitosis, muchas infecciones que van a influenciar en que este niño, obviamente un niño que se enferma, un niño que tiene diarreas, tiene mayor prevalencia o un mayor riesgo de sufrir anemia, ¿no? Entonces, siempre se recalco la definición de atención primaria en salud, según la FAO, OMS, y justamente algo que destaco es esta parte de aquí que está asombrada, ¿no? Dice que es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, o sea, prácticos para la zona, prácticos para la comunidad, prácticos en esa situación, obviamente fundamentados científicamente y socialmente aceptables, porque las personas que ya han podido viajar a diversas comunidades se han podido dar cuenta que de nada va a servir que tú elabores el mejor rotafolio, que mejore el mejor sociodrama, si es que justamente la población no acepta este sociodrama, no acepta este rotafolio, no se identifica con esto, entonces no lo va a poder aceptar, o menos si no se identifica o no tiene ese apego contra con las personas que lo están visitando, no va a poder realizar no lo va a tomar a tanta importancia, ¿no? Y justamente por eso es importante la participación de todos los miembros de esta comunidad, ¿no? Y que obviamente sea algo tolerable o soportable por las circunstancias socioeconómicas de la población, ¿no? Lo que también hay que destacar es que justamente que esta atención primaria en salud es parte del Sistema Nacional de Salud. Muchas veces le tomamos mucha importancia a lo que es la atención de alta complejidad, los centros de salud de alta complejidad, y a veces, muchas veces se preguntan por qué es que justamente no se dan abasto, se saturan los centros de salud de alta complejidad. Y es que justamente es porque en estas pequeñas comunidades no se da una adecuada atención primaria en salud debido a diversos factores, ¿no? Lo que hace es que no se pueda prevenir muchas enfermedades o se compliquen muchas enfermedades y a la larga tengan que derivarlos a centros más complejos, ¿no? Y justamente hay que destacar que el Perú es un país con una diversidad ecológica, una diversidad geográfica tan grande que a veces también es muy complicado realizar justamente esta atención primaria en salud adecuada en cada una de las comunidades y beneficiando a cada uno de los pobladores de los 33 millones de peruanos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, este es un mapa del Perú que indica lo que es la diversidad geográfica, los diversos pisos geográficos, ¿no? Y vemos aquí justamente el cuadro, este es un cuadro sobre la prevalencia de anemia, ¿no? Vemos que justamente los cuadros más alejados o los lugares que tienen una mayor deficiencia, una mayor dificultad de accesibilidad a diversos recursos, a diversos servicios, son justamente los que más padecen de esta enfermedad, ¿no? Algo que vamos a encontrar también es la diversidad cultural, con lo que mencionaba, ¿no? Diversas culturas, diversas creencias que podemos encontrar, ¿no? Muy diferentes. Por ejemplo, en la zona en Junín, que tiene costa, tiene sierra y tiene selva, vemos una diferencia cultural bastante arraigada, ¿no? Por un lado, en las comunidades tenemos zonas con bastante frío, por otro lado, en la selva, zonas con bastante calor, zonas con una vestimenta muy distinta, zonas con condiciones muy diferentes, ¿no? En las que podemos ver que justamente la intervención no debe ser la misma, si es que queremos hacer la intervención adecuada.
¿no? Son muy diferentes y en la mayoría de los casos muy difíciles, son muy rudimentarios para esta población, ¿no? Justamente esto lo que va a influenciar estas dificultades de acceso en cuanto a vías de comunicación y de transporte justamente también influencia en lo que es el agravamiento de los cuadros o de los índices de la prevalencia de anemia y desnutrición justamente, ¿no? Al haber carente o una más difícil accesibilidad a estos servicios o a algunos recursos, ¿no? Y otro factor muy importante también que encontramos es que si bien hay comunidades que ya se han venido implementando lo que es el tema de cocinas mejoradas o para el tema de Jaliwarma, eh, mejora de los lugares donde se elaboran los alimentos para los niños. Sin embargo, en algunas casas, en la mayoría de las casas todavía se prepara las comidas a fogones, ¿no? Y estos fogones, por un lado, tiene una menor eficiencia en cuanto a producción de energía, ya que el calor se disipa por los lados y no es adecuadamente aprovechado, lo que implica que se utilice una mayor cantidad de leña. Y por otro lado, esta preparación es lo que genera es un mayor daño a nivel del sistema respiratorio, porque y se inhala todo ese humo y también ese hollín queda impregnado en las paredes de las casas, ¿no? Y justamente el tema, como mencionaba, el tema de anemia y nutrición, si bien hemos visto cifras mayormente a nivel de niños, especialmente menores de 3 años, que son los que más en consideración se tienen debido a que justamente los 1000 primeros días o los primeros años de vida son cruciales para lo que es el adecuado desarrollo cerebral, neurológico y también integral del organismo, pero justamente las afecciones, estas afecciones nutricionales van a afectar al niño y también van a afectar a la larga a ese adulto. Un niño desnutrido, un niño con anemia, tiene una mayor prevalencia de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, hipertensión arterial, a edades más tempranas de lo regular, ¿no? Y cuando se diagnostica y estas enfermedades generan ya un mayor gasto tanto para el Estado como para la familia, ¿no? Y muchas veces inclusive no se llega a diagnosticar estos casos de anemia, perdón, de diabetes o de hipertensión, solamente y terminan de una manera muy lamentable los casos de estos niños, ¿no? Perdón, de estos ancianos, o inclusive adultos de edad no tan avanzada, ¿no? Y acá podemos ver el caso de esta foto es de María. María es una niña justamente que tiene 3 hermanas y cuyo problema de ella es que tiene el paladar hendido, tiene una comunicación entre entre la boca y lo que es la región nasal, lo que le impide que pueda ingerir sus alimentos adecuadamente. Justamente María tiene lo que es desnutrición crónica severa. En este caso, justamente para que María, bueno, en el caso de María, esta desnutrición crónica severa, por más que se trate de buscar y concientizar a la familia, pero por ejemplo, en este caso especial no es posible. La solución más adecuada sería el que la vea un especialista y que le intervengan quirúrgicamente a María para solucionar ese problema y que pueda seguir alimentándose adecuadamente. Y posteriormente, obviamente, la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional para que pueda deglutir adecuadamente sus alimentos, ¿no? Esos son, como vemos, esos son muchos factores que afectan el tema de la anemia y nutrición, que son afectados también por muchos factores. ¿Ya? Entonces, justamente el tema de la alimentación es el pilar de de muchos enfoques preventivos o promocionales de salud, de atención primaria y salud, y por lo cuanto justamente esta alimentación saludable lo que debe velar es el aportar adecuados nutrientes para las personas según sus requerimientos, según su edad, según su nivel de actividad o según la región geográfica y sus preceptos culturales, ¿no? Justamente para que este niño, esa persona, se mantenga lo más sano posible, ¿ya?
Los beneficios, como lo había mencionado, son varios. No solamente es el tema de prevención de salud o el tema del desarrollo pleno de la persona, sino también es un mejoramiento del rendimiento, tanto a nivel laboral como a nivel cognitivo, y un mecanismo de protección frente a enfermedades, ¿no? Lo que genera que se hay una reducción. Se estima que más o menos es por cada intervención de salud se ahorra unos más de $3.000 por persona, ¿no? Lo que es un gasto significativo si es que evaluamos, si es que consideramos la cantidad de personas que se ven afectadas por estos cuadros, ¿no? Hay que respetar justamente siempre la calidad, la cantidad, armonía y adecuación. Con calidad obviamente nos referimos a alimentos que sean inocuos, alimentos que no estén contaminados, eh, alimentos en óptimas condiciones, microbiológicas también. Muchas veces no se puede preservar o conseguir debido a que justamente en esos lugares no se cuenta con métodos tan sofisticados de conservación de alimentos. Por ahí tenemos métodos como el que es el ahumado, que genera que un alimento pueda durar una semana más o tener una semana de vida útil, ¿no? Sin embargo, este, en muchos casos, más allá de ese tiempo no se puede conseguir, ¿no? Y la cantidad, muchas veces, por ejemplo, cuando un poblador o un pesca un pez grande o caza un animal de monte, a su familia le puede brindar estos alimentos, ¿no? Le puede dar quizás una porción diaria de 50 gramos, pero vemos que no es la adecuada, no es la suficiente, ¿no? Para esto. Y el tema de la armonía tiene que ver con el tema de la armonía con los otros ingredientes, con los otros eh, alimentos con los que se mezclan, ¿no? Y también que están muy influenciadas por los temas culturales, ¿no? Eh, por ejemplo, yo por tradición, en muchas casas siempre va acompañado, siempre hay una porción de ají, o de repente un plato de pan o un plato de mote. Entonces, eso tiene que ver con esta armonía que se debe evaluar antes de hacer esta intervención o las recomendaciones para que sea lo más aceptada posible, ¿no? Y la adecuación que se refiere a la cantidad que necesita justamente esta persona o esta familia, ¿no? Que cubra los requerimientos que tiene esta persona, ¿no? Ahora, hay muchas herramientas que nos sirven quizás en el tema de lo que es la educación nutricional para prevención bueno, de muchas enfermedades y también por anemia y nutrición. Y hay que considerar que en estas poblaciones alejadas no se les puede dar una hoja con una dieta, con cantidades exactas, porque prácticamente es algo inútil. Por un lado, muchas personas no saben leer, por otro lado, el guiarse de una hoja para ir no es es algo raro, ¿no? Es como si les estuvieras es algo que no lo consideran tan común como si les estuviera dando órdenes. Sin embargo, si se le educa en cuanto a las raciones que deben consumir los alimentos y se les da opciones, es un poco más factible, ¿no? Este cuadro es muy utilizado en cuanto a educación alimentaria. Justamente trata de enseñar las cantidades de los alimentos que se deben consumir. Obviamente, por ejemplo, acá dice pan, carne, pescado, pollo, por ahí queso, mantequilla, pero sin embargo sabemos que en las comunidades que vamos a ir no consumen pan, pero sí consumen yuca, ¿no? O plátano maduro. Entonces justamente esos productos pueden ser reemplazados, pero siempre y cuando enseñándoles la cantidad adecuada que deben consumir, ¿no? Llega también, vemos para los otros grupos de alimentos, cereales, bueno, el mayor cereal que se consume es el arroz, por ahí también se consume el fideo, que son comprados en las tiendas en algunos casos. Verduras, el tema de las verduras es una cuestión un poco crítica en la que se podría hacer una intervención más grande porque muchas veces no producen verduras, no siembran verduras. Por un lado dicen que no crece adecuadamente y por otro lado dicen que, que probablemente nunca hayan intentado esto, pero con la ayuda de una asesoría adecuada, quizás un ingeniero agrónomo se podría construir, se debe generar una mayor producción de verduras para que haya un mayor incremento de la inclusión de las verduras en las dietas de estas comunidades. No, porque comprar verduras quizás sería algo muy complicado por el tema de la distancia, por el tema de la difícil accesibilidad.
y por el tema económico también, ¿no? El tema de frutas también, a veces, si bien son comunidades de la sierra, perdón, de la selva, pero vemos que algunas comunidades tienen un acceso a frutas más difícil, solamente su producción de frutas es más restringida. Algunas comunidades tienen cítricos, papaya, eh, en cambio, en otras comunidades inclusive no, bueno, y cocos también bastante, pero en algunas comunidades vemos que no van a contar con, por lo menos a veces no se cuenta con cítricos, a pesar de que quizás no sean tan distantes estas comunidades, pero lo que pues, se podría proponer por ahí para brindar una mayor diversidad dietaria es el tema de un intercambio o una feria o el tema de algo comercial, ¿no? Para que justamente estas comunidades que producen diversos alimentos puedan tener acceso a mayor cantidad de alimentos, ¿no? Siempre es importante también, como habíamos visto un diagrama anterior, que justamente también es importante en el tema de la prevención de la anemia y desnutrición, no solamente el tema de la cantidad de alimentos, qué tipos de alimentos, sino también la prevención, el tema sanitario, el tema de la adecuada manipulación de los alimentos porque justamente vemos que uno de los causantes también de anemia y desnutrición es las sedas y las parasitosis, ¿no? Y entonces justamente lo que es preveniendo estas complicaciones, estas patologías, podemos también prevenir o reducir la incidencia de la anemia y la desnutrición en estos casos, ¿no? Como le decía siempre, en la intervención nutricional se respeta lo que es preceptos culturales, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, que no consumen arroz, no, por muchos motivos, aunque el arroz es el alimento prácticamente más difundido a nivel nacional, pero en algunas comunidades todavía no es muy aceptado porque no lo producen, por un lado, y tampoco llega a tanta facilidad, ¿no? Pero se puede tener otras consideraciones, ¿no? Otras consideraciones. A veces el simplemente cambiar un alimento más aceptable genera grandes resultados en estas intervenciones, ¿no? Entonces, justamente hace unos años el Ministerio de Salud sacó mediante el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición unos recetarios por cada región del Perú. Sin embargo, en los recetarios, por ejemplo, de regiones mixtas que comparten tanto región sierra como selva, no se considera el tema de la selva, ¿no? No se considera. Entonces, por ejemplo, este recetario tiene productos andinos, pero no tiene productos producidos en la zona. Por lo que lo sería bueno también que se genere que se incluyen esos recetarios algunas preparaciones con alimentos típicos de la zona, ¿no? Justamente la diversidad de pescados que hay, de peces que hay en esta zona es impresionante, ¿no? Peces de los que se nos parecen más comunes hasta los que parecen más extraños, ¿no? Y también aparte de peces, preparaciones que utilizan los ingredientes estos como el plátano, a veces el plátano, el pescado, como la famosa chupispa, que es una de las preparaciones más difundidas en lo que es la región de Mazamari o Satipo en general, ¿no? Que es una preparación a base de yuca, me parece plátano, perdón, y pescado, ¿no? Y que es una preparación, por un lado, es una buena fuente de hierro, ¿no? Por el pescado que tiene, y por el otro lado también es una preparación que aporta una buena cantidad importante de carbohidratos. Entonces, con la experiencia ya de varios cumis, con la experiencia ya de ya más de una vez haber visitado la región, y bueno, creo que ustedes también van a saber a ver muy beneficiados con el tema de ver o analizar más allá de simplemente seguir un libro, un manual o una referencia bibliográfica, sino también vivenciar estas carencias y vivenciar estas necesidades y tratar de buscar una solución a eso, ¿no? Siempre los chicos que vayan a ir por primera vez, sé que van a ir con que quizás muchos miedos, no solamente miedo quizás a equivocarse en las campañas, a decir una palabra que no debería ser en las sesiones, sino también miedo quizás a que les pase algo, que un animal del monte les haga algo, que los mosquitos se los coman, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de varios cumes ya vas a tener una experiencia y vas a darte cuenta de que justamente esas pequeñas cosas que vas aprendiendo te va a servir para mejorar y para ser cada vez más
como dicen, empoderado en cada vez tratar de buscar soluciones más allá de las que ya encontramos, en las que ya otras personas van buscando, y tratar de complementarlos para conseguir los objetivos que se plantean a lo que es el tema de mejorar las condiciones de vida de estas personas, ¿no? Entonces, otra vez reiterar mis agradecimientos a la Junta Directiva por la invitación, por permitirme colaborar con este CUMIS, y bueno, cualquier consulta, cualquier duda con respecto al tema o respecto a otros temas relacionados con lo que es el CUMIS o lo que necesiten o requieran, estoy a su disposición. Muchas gracias.